Y nos visita, para cerrar el programa con las entrevistas, el doctor Horacio Rodríguez. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. Como siempre, gracias por poder expresar lo que está sucediendo y la visión que tenemos desde nuestro lugar, desde nuestro bloque, y hoy particularmente en esta situación desde el punto de vista médico y como ciudadano, ¿no? Horacio, ¿qué está pasando en nuestra comunidad? Para mí, no sé, también soy joven, tengo 48 años, pero bueno, yo me crié en un pueblo que estábamos todos unidos, o parecía que estábamos todos unidos, que no había maldad, había ambiciones pero no desmedidas. Hoy veo un pueblo totalmente dividido, fragmentado, empobrecido intelectualmente, sometido por determinados personajes que utilizan la necesidad de las personas para crédito propio y no el mérito de ser reconocido por sus logros, y que va a generar para mí todas estas cuestiones un antes y un después en la comunidad, y que quiero creer que en el final del camino no nos encuentre en algo que pareciese ser que es inevitable y que tiene que ver con el desgaste, y es el sálvese quien pueda, ¿no? Creo que si no ponemos una pausa, si no nos involucramos, si no nos dejamos que nos pisoteen, si no compramos pescado podrido, si no nos dejamos usar por migajas, y como digo yo, a veces pecando, a veces hasta de militontos, como le digo yo, porque se dejan envenenar por arriba y por quizás un salario que no llega ni siquiera al mínimo vital y móvil, Navarro no va a tener futuro. Entonces todos aquellos que quieran tener un Navarro distinto, o quieran progresar, o quieran hacer de que sus hijos, su familia tengan una oportunidad, lamentablemente no la vamos a tener, y cada vez se torna más difícil y más complejo que eso suceda. Así que siempre digo que esto depende de cómo nos involucremos todos. Si vamos al sálvese quien pueda, a no involucrarnos o a estar condicionados por algún puestito, por algún salario o por alguna venta de algo para con y quién, lamentablemente este pueblo no tiene futuro, ¿no? Ahora, estamos con una situación compleja en lo que es la cuestión de salud, Horacio. Sumamente compleja. Más allá de la cuestión IOMA, sí, más profunda. Que tuvimos una conferencia ayer en el Círculo Médico, que vino la gente FEMEVA. Hoy un querido médico de nuestra comunidad presentó la renuncia al hospital y después pidió la jubilación. Es cagarse en la historia. Es cagarse literalmente en la historia. No importa nada. Avasallo todo, y mi resignación es, en el ocaso de mi vida y en el ocaso de mi vida laboral, y cuestionable quizás en un montón de cosas, porque durante toda tu vida, en tu trayectoria, como siempre digo, y como somos faltos de memoria, evaluamos determinadas circunstancias y quizás quedan arraigadas los momentos duros y no toda la película, en el cual en lo personal quiero contar toda la película. Y esa película nace cuando 5 superhéroes, como le digo yo, que eran los Mario Mangieri de la vida, en ese entonces, como Oliver Piccioni, mi abuelo, mi viejo, los Whittingló, los Bugallo, los Ayou, que hacían todo, que se dedicaban a todo, que contenían, y que muchas veces trabajaron ad honorem, y que muchas veces trabajaron en situaciones complejas, pero el pueblo acompañaba. El pueblo los entendía, y mancomunadamente se lograban mejores resultados que hoy, teniendo mucha más infraestructura, muchos más profesionales en el hospital, pero sin el corazón del hospital, que es la medicina de tu pueblo, la gente de tu pueblo. Hoy tenemos un municipio que está invadido por gente que no es de Navarro. Y no es esto un estigmatizar,
es muy difícil que vos quieras cambiar el lugar que vos no conocés. Es simple. Vos no vas a cambiar lo que no conocés. No conocés la idiosincrasia, no conocés la historia, no conocés la proyección, porque ni siquiera decidís venir a vivir. Lo que hiciste es buscar una oportunidad y en esa oportunidad tratar de contarnos a nosotros cómo es Navarro. Cuando nosotros que vivimos acá y nuestras familias se criaron y se desarrollaron acá, sabemos bien quién es Navarro. Después podemos estar de acuerdo o no con el Navarro que queremos, pero es difícil debatir o discutir con gente que viene como golondrina, a veces hasta de manera prepotente, y que después, en el final del capítulo, se van a tomar ni el micro, porque no hay, se van a ir en su auto y van a volver a sus ciudades de origen a seguir su vida cotidiana. Entonces, bueno, nos encontramos con un hospital que se está lamentablemente desmantelando y un pueblo que empezó a reaccionar, pero que tiene que persistir porque se están metiendo con su salud, con sus instituciones. Pasó con el club de pesca, pasó con un montón de otras situaciones y quizás después nos quieren conformar con algunas migajas, como intentar seducirnos con darnos 25.000 pesos que no nos alcanzan a veces ni para una ecografía o para poder hacer un viaje para hacerte un estudio. O nos subestiman o creen que con poco nos mantienen tranquilos para no debatir o no discutir, porque es mejor quedarse callado y no hablar de determinadas cosas que manifestarse y pelear por lo que uno quiere, que es tu pueblo, ¿no? Entonces, lo veo en una situación crítica, veo una salud en total detrimento, veo un éxodo ya descomunal de todo lo que es el corazón de lo sanitario en nuestro pueblo, que es el recurso humano de Navarro. Lamento profundamente que se haya tenido que ir de esta manera, Mario, después de tantos años, dimes y diretes, y me voy a meter en la trayectoria de toda una vida. No voy a hablar de cosas puntuales, eso a mí no me importa, no me interesa. Hablo de toda esta cuestión de la historia. Esto que sucedió con Marcelo, que intentó desde la dirección Dávila tratar de cambiar, a pesar de ver todas las adversidades y haberse tenido que dar un paso al costado también. El ver que los diferentes médicos están tomando licencias que no se tomaba hacía un montón de tiempo, porque también es notable decir que muchas veces no se han tomado sus vacaciones o sus licencias porque sabían las deficiencias del pueblo y quedarse al lado del paciente. Sin embargo, todo eso no pesó y no vale. Entonces hoy ya en este hartazgo, cansancio, esta metida de dedo, de oreja, este arrebatamiento que tenemos desde las instituciones, de la prepotencia, desde el poder, hacen de que hoy, como dice el refrán, a buen entendedor pocas palabras, la comunidad médica de Navarro, la que quiere trabajar por y para el pueblo, entendió que de esta manera es inviable, es imposible, y que a veces hay que dar un paso a costado si es que uno no ve que toda la comunidad avanza y reclama sobre el bien común, que tiene que ver nada más y nada menos con la vida. O sea, si Navarro no reacciona en esta situación, como dijimos en la conferencia de prensa, como lo viene manifestando IOMA, el Círculo Médico, el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Médica y las diferentes instituciones intermedias que con respecto a la salud, imagínate que, no sé si vos tenés memoria de cuántas veces han venido los presidentes, vicepresidentes de las instituciones más importantes a nivel médico que hayan venido a Navarro. Creo que nunca, ¿no? Yo que recuerde, sí, ¿no? Te hablo de hace unos 15 años atrás, sí, más o menos, donde yo me hice una intervención por una denuncia de una diferencia de dinero que se había cobrado por parte de algunos médicos, pero te estoy hablando de hace 15 años atrás, donde instalaron una oficina donde vos llevabas para que te hicieran el reintegro. Bueno, pero ese problema duró una semana, 2 semanas, hasta que la situación se acomodó, se encajó. Se dialogó, digamos, se charló, se buscaron puntos de encuentro y arrancó. Bueno, 15 años me estás hablando. Y una vez en 15 años, si vamos para atrás, nunca. Entonces, nada, veo que es totalmente innecesario. Creo que no se puede creer y entender por qué tanta prepotencia, tanto enojo y tanta intención de que gente que no sea la comunidad. Yo veo a muchos de los jóvenes de nuestro pueblo intentando cambiar desde
desde el Ejecutivo con las mejores intenciones, pero siempre dispuestos, sometidos a los que vienen de afuera, ¿no? O sea, los de afuera bien por arriba y la gente de Navarro teniendo que llevar adelante las decisiones de gente que no es de Navarro. No lo comprendo, no lo entiendo, más aún que creo, confío y estoy convencido que hay recurso humano en Navarro suficiente para poder transformar el pueblo y que hoy lo necesita más que nunca. Y que este gobierno hoy está empecinado en no contar con el recurso humano de nuestro pueblo. Pero bueno, por otro lado ganó las elecciones, en cierta manera tendrá que gobernar y hacerlo hasta donde corresponda y como corresponda, pero también genera un replanteo entre lo que se dice y después lo que se hace, para que también de una vez por todas todos aquellos que han sido engañados puedan manifestar una voluntad y que no cualquiera diga cualquier cosa para llegar a un lugar y que después haga todo lo contrario. Bueno, también está en la sociedad y en el pueblo, a través de sus representantes, que nos toca a través del Consejo Deliberante, pero también involucrándose como ciudadano. Si no sucede eso, siempre gana el más poderoso. Y el más poderoso, a mi criterio, es el pueblo. Pero el pueblo que esté unido, el pueblo que se manifieste ordenadamente, el pueblo que le cuente al municipio qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Por eso es un compromiso de todo. Ahora, desde el punto de vista individual, como bien lo decían las autoridades de FEMEVA, de manera individual es muy difícil lograr determinados objetivos. Los objetivos se logran de manera colectiva. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero hay que involucrarse y tiene un costo, ¿no? Quiero terminar la entrevista preguntándote, como médico, pero también como funcionario público, al ser un concejal, ¿qué pensás o qué crees o cuál es tu visión con todo lo que ya conocemos, ¿no? Sí. Tanto del gobierno municipal como de IOMA, como del círculo médico y fundamentalmente la gente en el medio, ¿no? Sí. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede manejar este tema que es tan candente? Porque en un momento, Horacio, va a pasar que no solamente el hospital va a tener que atender a la gente IOMA, sino a la gente de otras obras sociales, pero también al vecino o a la vecina que no tiene nada. Mira, José Luis, lo que acaba de suceder es la privatización de la salud pública. Me vienen con un discurso popular de ayudar al más vulnerable y yo te puedo asegurar que hoy el más perjudicado de todos es el más vulnerable. Te lo voy a explicar de manera sencilla. Todos sabemos las limitaciones que tenemos como pueblo y como hospital. Y lo puse como un ejemplo el día que hicimos una de las manifestaciones acompañando a la comunidad educativa y a todos los afiliados de IOMA. En Navarro es difícil que tengamos un shopping. No es imposible, pero hay que generar ciertas cosas para después quizás finalizar en un shopping. Entonces, Navarro no tiene un shopping en el hospital. Y es muy difícil que lo logre por la cantidad de habitantes, por todas estas múltiples causas que no tampoco tendríamos un shopping. Entonces, al no poder contar con eso, ya tenés una limitación. Ya empezabas a contar con una limitación cuando empezaba a haber un éxodo de profesionales, empezar a tener magros salarios, de estrato, cambiar el recurso humano idóneo por militantes que ni siquiera fueron preparados y que están más atentos al chusmerío, a la alcahuetería, que a tratar de salvar la vida a un paciente. Eso empieza a haber un detrimento en el tratamiento que nunca se entendió que en un paciente es integral. Y siempre pongo el ejemplo que vos necesitas del médico, pero el médico necesita de una muy buena enfermera para poder confiar ese tratamiento, que es el que le implementa, es el que está al lado del paciente. La enfermera necesita de herramientas para poder trabajar, como lo hace la cooperadora a la hora de darle determinadas herramientas, como para que el paciente tenga una buena cama, un buen acolchado, un buen pasar dentro del área hospitalaria, pero necesita una buena bioquímica, se necesitan buenos medicamentos, se necesitan buenos insumos hospitalarios, se necesita una buena terapia intensiva, se necesitan especialistas que trabajen en la pluripatología de los pacientes de nuestro pueblo. Eso es coordinación y trabajo en equipo. Así es la medicina. Hoy esa cadena está totalmente fragmentada, destrozada y destruida. Y se viene a reemplazar por todo aquello que puede venir, pero que no se evalúa ni siquiera la capacitación o la idoneidad. Amén de que también hemos tenido el ejemplo de tener
personas atendiendo sin tener la documentación pertinente para ejercer la medicina. Entonces, el nivel de gravedad, sumado eso al éxodo, más esta decisión irresponsable de hacerte cargo de 4.000 vidas más, la verdad que, como dije en la reunión que tuvimos con la Federación Médica, en el Círculo Médico, hay gente que se va a morir. Y se va a morir algunos de manera en la emergencia, y no es catastrófico, hay que decir las cosas como son. Y otros por la dilación en el tratamiento y los turnos para acceder a la salud. Porque no nos olvidemos que ya nos estábamos haciendo cargo de PAMI. Entonces la pregunta es, con menos profesionales, con los especialistas que vienen una vez por mes o cada 15 días, que se les dan 20 turnos aproximadamente, con no entender nada de la salud porque hoy te quedaste sin la atención primaria de la salud, porque lo que no entiende el intendente es que todos los médicos que estamos afuera, hoy somos el nivel de contención primario y de prevención para evitar que un paciente termine dentro del área hospitalaria. Si vos al paciente le manejás la diabetes en el consultorio, si le manejás la hipertensión en el consultorio, si le diagnosticás precozmente algo, evitás que se interne. Ahora, al sacarnos a todos del juego, a sacarnos de la atención hospitalaria, de la atención del primer nivel, todos esos pacientes están obligados a ir a una consulta al hospital. Por lo tanto, se está sobrecargando de recursos con las mismas personas, y lo que es peor, con el éxodo, porque como bien dijiste vos recién, se acaba de jubilar el doctor Mangieri, acaba de retirarse de la dirección el doctor Dávila, acaba de tomarse licencia el doctor Pereira, acaba de tomarse licencia la doctora Silvina Hielo, se acaba de, creo que si no me equivoco, se han ido ambulancieros, si no me equivoco, se han ido también algunos pediatras, como es el doctor Piedrabuena, que no sé si está o creo que estaba a punto de irse también. Bueno, entonces, sabemos, Horacio, que no está tampoco. No tenemos anestesista, no tenemos informe de determinados estudios, o sea, el nivel de precariedad. Hoy el hospital no da ni una placa y ni siquiera da un CD. Y si tuviera un link, manda las placas sin ningún tipo de informe alguno. Algo que no existe en ninguna institución de diagnóstico por imagen. Eso habla del detrimento en la calidad de atención. Entonces, nos vamos a hacer cargo de eso. Y la pregunta es, con estos espacios, con esta deficiencia de especialistas, saquemos al de IOMA, que hoy está arriba, y hoy la desesperación es, pongamos un arsenal de administrativas con recetas vacías, selladas por el secretario de Salud, para firmar de manera indiscriminada las recetas para que las docentes, para que las personas afiliadas al IOMA no se quejen y tengan sus medicamentos de manera innecesaria por una decisión abrupta, impensada e irresponsable. Vos presentás un proyecto, ¿no? Yo presenté un proyecto ahora, sobre eso. Para el lunes. Claro, porque es hasta antiético. Porque es una locura no supervisar qué va a tomar el paciente y no estar supervisado por un profesional que ya tiene su historia, que ya lo conoce, que sabe los efectos adversos de una droga. ¿Qué puede saber una chica militante que hoy te atiende con la mejor de las voluntades para darte o generarte determinada cantidad de medicamento con un sello irresponsable? ¿Y qué le das vos como ejemplo a esa persona que tu secretario de salud te deja papelitos de colores sellados? Es una locura. Estamos en un nivel de demencia inusitado. Entonces, y eso sumale, ¿qué va a pasar con el abuelo de PAMI que le tenemos que dar una interconsulta con el gastroenterólogo que atiende cada 15 días? O con el neumonólogo, o con el infectólogo, o con el nefrólogo que no hay, o con el hematólogo que viene una vez por mes, o el endocrinólogo que viene una vez por mes, o oncología que venía por semana y ahora viene cada 15 días. ¿Qué hacemos con esos pacientes de PAMI? Porque ahora hay que tratarlos de IOMA, que antes se elegían otros lugares y tenían la posibilidad de que si no tenían la opción de tratarse en el pueblo, podían elegir otras instituciones. Y lo que es peor, ¿qué hacemos con el que es rehén y cautivo, que ahora son dos? El de IOMA, en parte el de PAMI, y tercero, el más vulnerable, que es el que no tiene recursos, para el cual ellos bregan siempre, desde lo popular, de estar siempre al lado del más vulnerable. Yo le pregunto, invito a cualquiera que esté del otro lado, que me digan cuánto tardan en darles un turno antes de lo de IOMA para que los vea un especialista y todas las peripecias que tienen que hacer. Para empezar, entrar a las 5 de la mañana,
dar 10 o 20 miserables turnos para 22.000 habitantes, ni hablar el que tiene que hacer la reconsulta para controlar su tratamiento y su medicamento, y a esto le sumamos lo de IOMA y el paciente que no tiene obra social y que está esclavo y cautivo de nuestro pueblo. Díganme cómo va a ser. Imposible, inviable. ¿Saben cómo va a terminar? Como acabo de decir, va a terminar con patologías que se diagnostiquen lamentablemente en forma tardía, y esto va a generar discapacidades, incapacidad, enojos, broncas, limitaciones y pérdida de vida. Es así de sencillo. Entonces, por eso propuse en su momento, José Luis, hacer una pausa, cosa que parece no ser. Seguimos en la distorsión, seguimos en la mentira, seguimos embarrando la cancha. Y para finalizar, lo dije de la misma manera otros días en tu entrevista. Esto es muy sencillo de entender y el que no lo quiera entender, que no lo entiendan. Y se lo digo a los sindicatos, que tienen intenciones algunos, que están del lado de la municipalidad, pero hablo de los dueños a veces de los sindicatos, que se olvidan de los representados, que es la gente, y tratan de vender el mismo discurso que vende el intendente. Acá había una familia que estaba viviendo en una casa hace más de 80 años, que papá se llamaba IOMA, que mamá se llamaba FEMEVA, que es la Federación Médica que nuclea a toda la comunidad médica de la provincia de Buenos Aires, y que cuenta con un par de hijos, que son los prestadores de la salud, entre ellos nosotros, los médicos, que brindamos servicios, más los Mario Mangieri de la vida, que hace muchísimos años que están, y el otro hijo, el más importante y más vulnerable, que recién nació, que está más frágil, que son todos los afiliados de IOMA. Un día, en la madrugada, una noche, mientras todos dormíamos, mientras todos estábamos acostados y que no nos la veíamos venir, papá agarró las valijas y se fue con un amante, así entre gallos y medianoche, y me entero al otro día que esa amante era la intendencia, que se fue de vacaciones afuera, cuando nosotros desde acá nunca nos fuimos de vacaciones ni a Almeida. Entonces se fue y con toda la plata que estaba dentro de la casa, porque eso era una familia que estaba toda integrada, con esa plata se fue de vacaciones a Mallorca, como dije yo, con la Clerici, y a mostrarnos cómo tomaba champagne y cómo la pasaba bien con alguien nuevo. Esa es la situación. Entonces preguntarle a mamá, que es FEMEVA, qué pasó, que papá se fue. Preguntarle a los hijos, a los médicos, que somos los que prestábamos servicio y nos enteramos de un día para el otro que se había cortado la prestación. O preguntarle a los afiliados, que no tienen opción de elegir y que encima recién nació porque ni siquiera habla, la verdad que no es así. Al que hay que preguntarle, ¿por qué se fue a la noche? ¿Por qué se fue con otra? ¿Por qué se fue de joda? ¿Y por qué dejó a todos sin fijarse lo que va a suceder? Es a papá. Y ese hoy papá es IOMA y la intendencia. Entonces, hay que preguntarles a ellos, se tienen que hacer cargo de ellos. Ahora que me vengan a decir al revés, no, porque tu mamá, la verdad que tu mamá no me hacía bien las milanesas, no me planchaba los calzoncillos, discutíamos siempre. Mirá, esas cosas hace 80 años que convivimos. Arreglalas en casa, y si te tenés que divorciar, que capaz que estás en todo tu derecho y te lo podés hacer, pero vos tenés que hablar con los hijos, tenés que preparar la situación. Si te vas, tenés que dejarle para que puedan comprar milanesa el otro día, para que los chicos sigan yendo a la escuela y para que puedan seguir pagando los medicamentos. Y no lo hiciste a eso. Entonces, pongo un paralelismo de la vida para que realmente no empecemos a decir quién tiene razón, que yo no entiendo, que estoy confundido. El que está confundido, mucho del que está confundido siempre viene del lado de la política, del lado de la intendencia o de algunos gremios que tienen intereses personales y que cuando uno escarba un poquitito tiene que ver con salarios, tienen que ver con determinadas cuestiones o con levantadas de teléfono que no las tiene el ciudadano común, para que cuando tenga un problema de salud el intendente levante el teléfono y digan, anda que te esperan con pitos y matraca y te llevamos en un remis a La Plata, que te va a esperar el doctor IOMA y que te va a atender amablemente porque sos la persona que representa a los otros 1000 afiliados. Como siempre, uno se beneficia y los otros 1000 la miran por TV. Eso es lo que está pasando. El pueblo se tiene que despertar, el pueblo tiene que empezar a manifestarse de manera pacífica, con vehemencia, con responsabilidad y sobre todo en un tema tan sensible, José Luis, que es la salud de la gente.
Gracias por venir en esta noche, Horacio. No, por favor. Muchas gracias. Un saludo. Muy bien, así pasó entonces el doctor Horacio Rodríguez hablando con nosotros